Que Dios les bendiga, queridos hermanos y hermanas. De parte de la Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia, le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa especial de cultos de Semana Santa. Estamos en el culto de hoy, sábado 3 de abril de 2021. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes en sus hogares, porque nos permite un día más de vida. Los invito, queridos hermanos, a que abramos la Biblia en el libro de Juan, capítulo 11, versículos 25 al 26. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos 25 al 26. Y dice así: Les dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Gracias a Dios por su palabra. Los invito, queridos hermanos, a que oremos al Señor para dar la bienvenida a este culto. Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche, o este día, esta mañana. Te damos gracias, Padre Eterno, por tus bendiciones, porque esta semana estamos celebrando, Padre, tu muerte y resurrección para salvación de pecado del mundo entero, Señor. Te damos gracias, Padre, por este sacrificio maravilloso que hiciste en la cruz del Calvario, para salvarnos a todos nosotros. Señor, ponemos en tus manos el culto de este día sábado. Bendícenos con tu palabra, Señor. Permítenos aprender de ti, aprender lo que tú tienes para nosotros, que estemos con un corazón abierto, dispuesto, alegre, para celebrar, Señor, tu sacrificio, Padre. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, los invito ahora a que alabemos al Señor, que tenga listo su himnario, celebremos su gloria y que cantemos a Dios con los siguientes himnos. Que Dios le bendiga. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. 2 Corintios 5:17. Himno 302. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo yo no tengo nada. Sin Cristo no hay salvación. Sin Cristo yo voy por la vida como barco sin timón. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, con él seguro estoy. Sin Cristo mi alma está muerta. Sin Cristo esclavo yo soy. Sin Cristo no hay esperanza, mas con él yo salvo soy. Cristo, oh Cristo, si has oído su voz, ven, acéptale hoy. Oh Cristo, con él seguro estoy. Nos ha dado preciosas promesas. 2 de Pedro 1:4. Himno 273. Todas las promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe.
Mientras lucha aquí buscando yo su luz, siempre en sus promesas confiaré. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas para el hombre fiel, el Señor en sus bondades cumplirá. Y confiado sé que para siempre en Él, paz eterna mi alma gozará. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Todas las promesas del Señor serán con su fuerza en nuestra vida terrenal. Ellas en la dura lid nos sostendrán y triunfar podremos sobre el mar. Grandes, fieles, las promesas que el Señor Jesús ha dado. Grandes, fieles, en ellas para siempre confiaré. Venid, adoremos delante del Señor nuestro Hacedor. Salmos 95, 6. Himno número 3. Santo, santo, grande eterno Dios. Santo, santo, grande eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero. Honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor, hoy unidos elevaremos. Pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tu Señor, Dios de las batallas glorioso. Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien, eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Juan 6, 63. Himno 280. Bellas palabras de vida. Otra vez, bellas palabras de vida, hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida,
Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Solo Cristo redime, vida nueva te ofrece. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Queridos hermanos y hermanas, pasamos ahora al segmento de información. Lo invitamos a nuestro culto mensual de caballeros, el sábado 10 de abril a las 6 de la tarde, que se llevará a cabo de forma virtual en nuestro canal de YouTube. Les invitamos a formar parte de la nueva modalidad de transmisión de nuestros cultos virtuales. Serán vía Zoom para que tengamos una mayor interacción entre hermanos. Esta será una nueva experiencia que nos ayudará a estar más cerca de toda nuestra congregación y estamos seguros que contaremos con su participación. Les informamos que continuamos con el proyecto Tamal, con el propósito de recaudar fondos en pro de la construcción de nuestro templo. Las entregas a domicilio serán siempre los días viernes, con un costo adicional por el envío. Puede hacer sus pedidos al número de teléfono 9828-4209 con nuestra hermana Claudina Martínez. Les recordamos a los padres de familia y niños de la Escuela Bíblica Infantil que pueden ingresar a nuestras clases virtuales por medio de la plataforma Zoom. Para mayor información puede comunicarse al número de teléfono 9701-4418 con nuestra hermana Cecia Matamoros. Serán momentos de mucha bendición y edificación para los niños de nuestra congregación. De acuerdo a calendario por clase, cada maestro compartirá el enlace respectivo. Los esperamos. Los motivamos a ver y escuchar y compartir nuestros cultos especiales de Semana Santa con la serie Las 7 Palabras de Cristo en la Cruz del Calvario. Este seguirá siendo un momento de mucha edificación para todos. Acompáñenos en los siguientes horarios. El domingo 4 de abril a las 9 de la mañana, la séptima palabra, la palabra de la completa expiación, primera parte, con la exposición de la palabra por el pastor Luis Valdera de la Iglesia Convertidos a Cristo de Santo Domingo, República Dominicana. En nuestra segunda jornada, el domingo 4 de abril, a las 11 de la mañana, el tema, la séptima palabra, la palabra de la completa expiación, segunda parte, con la exposición de la palabra siempre por nuestro pastor Luis Valdera de la Iglesia Convertidos a Cristo de Santo Domingo. Nuestra amada Iglesia Evangélica Comunidad de Gracia no ha cesado de trabajar arduamente en obediencia a Dios, realizando todos nuestros cultos y eventos habituales de manera virtual. Durante la pandemia nos hemos mantenido operativos y además estamos construyendo nuestro templo en el terreno que Dios nos regaló, en el Chimbo, en el kilómetro 5. Si usted desea apoyar para que juntos hagamos posible la realización de este proyecto, puede hacerlo a través de sus donaciones en las siguientes cuentas de ahorro.
Ban Rural, la cuenta 0270 1010 000 461. En BAC, la cuenta 743 973 411. En Banco Atlántida, la cuenta 014 72025 7410. Y para sus ofrendas y diezmos, ya sea de forma electrónica en el banco o en autobanco, los puede hacer en la cuenta de Banco de Occidente al número 11-401-01-5776-6. Puede confirmar sus donaciones a la administración de nuestra iglesia al número de teléfono 9594 4357 con nuestro hermano Guillermo Zamora. Los invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales. En Facebook nos puede encontrar como @iglesiaecg, en Instagram como iglesiacg, en Twitter como @iglesiacg y en nuestro canal de YouTube como Iglesia Comunidad de Gracia. Queridos hermanos, hasta aquí la sección de información. Queridos hermanos y hermanas, los invito ahora a que oremos por las ofrendas. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por esta semana especial en la que podemos, Señor, recordar tu sacrificio en la cruz del Calvario, honrarlo, celebrarlo, Señor, y dar gracias por el mismo. Padre, en esta ocasión venimos a orar, Padre, por las ofrendas de nuestra iglesia. Tú conoces, Señor, los propósitos de nuestra iglesia y la visión que has puesto en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, por las ofrendas de cada uno de nuestros hermanos, para que tú las bendigas, Señor, permitas que se multipliquen, para que sigamos, Señor, trabajando en aquellos proyectos que tú nos has encomendado. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que viven dificultades, Señor, para que le proveas, Señor, de un trabajo, de una provisión, de lo que necesite, Señor. Permite, Padre, que ministerios como el Ministerio DAR de nuestra iglesia puedan seguir trabajando arduamente para ayudar a nuestros hermanos en necesidad. Te doy gracias, Señor, por toda nuestra congregación. Te pido que la bendigas a toda, Dios. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, los invito a que ahora alabemos al Señor con un canto de nuestro himnario, Celebremos su gloria. Que Dios les bendiga. Ahora entonaremos el himno número 378 del himnario Celebremos su gloria, titulado Noble sostén. El Señor sostiene a los justos, dice el Salmo 37, 17. Cantemos al Señor con gozo. De la esperanza mía, fuente bendita de la vida eterna, tan solo el alma que en tus fuerzas fía tiene paz, tiene paz, mi es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Jesús, es Señor, nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Mi sostén es Jesús, nunca en
lucha desmayar por él. Toda esta lucha, difícil la tarea, mas tú me dotas de tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, de vencer. Aleluya, aleluya. Nunca la lucha desmayar poder. Pasamos ahora con la lectura bíblica, a cargo de nuestro hermano Julio Cepeda. En el texto, Juan capítulo 19, versículo 30. Sexta palabra, Juan capítulo 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Queridos hermanos, pasamos ahora a escuchar la palabra del Señor. Esta estará a cargo de nuestro hermano Ángel Ortega, de la serie Las 7 palabras de Cristo en la cruz del Calvario. El tema de hoy es la sexta palabra, la palabra del cumplimiento. Pongamos atención a lo que Dios tiene para nuestras vidas en este día. Que Dios les bendiga. Muy buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Mi nombre es Ángel Antonio Ortega y tengo el privilegio esta tarde de meditar acerca de la palabra de Dios, y en esta ocasión voy a hacerlo en la sexta palabra de las expresiones que acostumbramos en Semana Santa a desarrollar de el Calvario que sufrió el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz precisamente del Calvario. La sexta palabra se encuentra en el libro de Juan, en el capítulo 19, versículo 30. Y les voy a rogar que tenganlo listo ese párrafo, ese versículo, y mientras tanto me acompañan en una corta oración. Padre, te adoramos una vez más. En esta ocasión venimos a ti, Padre bendito, y lo hacemos en el nombre de tu bendito Hijo Jesús, a pedirte tu dirección, Señor, que tu Santo Espíritu conduzca nuestro pensamiento, nos ubique en nuestra boca, en nuestra mente, las palabras de edificación, tanto para nosotros como para los que nos escuchan. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. El capítulo 19, versículo 30 del libro de Juan nos dice así. Acompáñenme en la lectura. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Hermanas y hermanos, esta expresión, consumado es, de ella se puede decir muchas cosas. Tiene unos significados como son todas las otras palabras que ya las veremos, o las primeras ya se han desarrollado. La palabra del perdón, por ejemplo, la palabra de salvación, la del deber, la palabra del desamparo, la palabra de la necesidad, y en este momento iniciamos
con el desarrollo del cumplimiento, que es la sexta palabra, y se refiere a la expresión consumado es. Dicen muchos expertos en la Biblia, muchos entendidos en la Biblia, estudiosos de la palabra, que es el grito de victoria. No es que es un grito, sino que es el grito de victoria, que nadie más, ni antes ni después de Cristo, ha pronunciado una frase dándole, como consumado es, dándole el significado que tiene salida de la boca del Señor, esta palabra. Entonces vamos a partir de ese hecho, de que es el grito de victoria. El Evangelio de Juan es el único que se adelanta sobre sobre los otros evangelios citando esta palabra, la sexta palabra. Y la razón es bien sencilla, y es que el apóstol Juan fue testigo ocular, presencial. Él estuvo presente, él vio y oyó el drama desarrollado en el Calvario y dolido sin duda alguna por lo que le estaba ocurriendo al Señor, pero él entendía que era necesario que aquello ocurriera. Él estuvo al pie de la cruz durante el suplicio del Señor Jesús y por lo tanto no podía sin duda borrar de su mente, de su memoria, las palabras o las frases tengo sed, por ejemplo, y consumado es. Juan escuchó muy bien todas esas frases y por eso se cree, la encontramos en el Evangelio escrito esto tal y como ocurrió. En el original del idioma griego, el original del Nuevo Testamento, del cual se traduce esta sexta palabra, se expresa así, tetelestai, tetelestai. Y a su vez esta palabra procede de una raíz griega, telos, que encierra varios significados, o mejor dicho, varias ideas, no un significado justamente, sino varias ideas, entre ellas el final de un trabajo, por ejemplo, la perfección de ese trabajo, la terminación, culminación, el acabado de ese trabajo, el cumplimiento de ese trabajo. Esos son algunos de los significados de la palabra telos, de la cual se origina la palabra tetelestai en el griego. En el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 22, encontramos que la palabra nos dice así: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Aquí encontramos la palabra fin. Para darnos la idea, la palabra de Dios nos da este versículo en Mateo capítulo 10, versículo 22. Y en Lucas, en el libro de Lucas capítulo 1, versículo 33, encontramos también otro refuerzo. La palabra nos dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Ahí tenemos dos citas bíblicas y hay muchas más. Más adelante, en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 48, relacionado con la perfección de la obra, del trabajo hecho, lo perfecto. Dice así la palabra, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Repito, sed pues vosotros
perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. También para la palabra acabada, terminada, concluida la obra, encontramos en el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 43, que nos dice: al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Aquí se refiere a la fiesta y en qué andaban en Jerusalén los padres con su hijo Jesús. José y la madre María, de la madre de Jesús. Dice que terminada la fiesta se fueron, pero no iba el Señor Jesús, siendo un niño, no iba con ellos. Después se dieron cuenta que le hacía falta. La otra palabra, que es una idea del significado de la palabra tetelestai, es cumplimiento. Se cumpliese el trabajo o la obra del Señor Jesucristo. En Juan capítulo 5, versículo 36, encontramos lo siguiente: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre que me ha enviado, repito, que el Padre me ha enviado. Un testimonio del cumplimiento, se está refiriendo al cumplimiento de la obra que no tiene paralelo alguno con ninguna otra obra humana aquí en la tierra. La palabra tetelestai habla de un cumplimiento, del cumplimiento de un fin determinado, de algo perfecto, de algo que no le falta nada ni le sobra nada. La palabra, esta frase, tetelestai, se refiere a una obra concluida, acabada, terminada, de un todo, se refiere a un todo completo, acabado, terminado con perfección, de algo consumado. Ya no hay otra cosa que hacer, porque en ese momento Cristo dijo consumado es. Es decir, había concluido, había sellado, por decirlo así, toda la obra encomendada. En el calendario, calendario del Señor, de la eternidad de Dios, ya estaba trazado el ministerio de Jesús, ya estaba delineado todo perfectamente, el itinerario que seguiría la obra del Señor, los pasos que iba a dar, los inconvenientes que se le iban a presentar, todo a favor o todo en contra. En el ministerio del Señor Jesucristo, nada, absolutamente nada ocurrió por el azar, por casualidad. Todo, absolutamente todo lo que era a su favor había sido bien trazado, calculado por el Padre dentro de su plan. Y todo lo que iba a ser en contra del Señor se movía y ocurría por permiso divino, porque así estaba planificado que ocurriera, todo enfocado para la salvación de la humanidad. Si algunas piezas del plan, si algunas partes de ese plan redentor de Dios parecían dispersas, que no ocurría, Dios las fue acomodando a la perfección hasta convertir el plan en un plan eminentemente divino, divinamente preparado, divinamente ordenado
sin que le sobrara una pieza, sin que le faltara algo, sin deformar absolutamente nada, exactamente así como se planificó. Eh, tan ordenado hasta convertirlo en un plan, ya lo dije, divinamente ordenado, divinamente trazado, calculado. Eh, las personas que estaban en contra o los sectores que estaban en contra del Señor Jesucristo en esa época, habían de todo ahí, los humanistas de esa época, los fariseos, por ejemplo, los saduceos, que estaban en contra de la obra del Señor Jesucristo, eh, los escribas también, ah, tuvieron un cortísimo periodo, podríamos decir, de alegría, de ver cómo habían crucificado al Señor, que lo habían matado, que lo habían enterrado, pero no se percataban de antemano que el Señor iba a resucitar, porque así estaba trazado en el plan divino. La humanidad entera, los humanistas, perdón, de esa época, afirmaban que el ministerio terrenal del Señor Jesucristo había terminado en una derrota histórica. Que creyeron falsamente y no se percataron, no conocían sin duda que estaba escrito que al tercer día de sepultado el cuerpo del Señor Jesucristo resucitaría. Y ellos sin duda que festejaron y creían que con la muerte de Jesús terminaba todo, que el momento no le fue propicio al Señor, como culpándolo que se equivocó el Señor del momento histórico en que pudo haber hecho aquello, etcétera, etcétera. Pero los equivocados definitivamente fueron ellos y se llevaron la gran sorpresa de que al tercer día, tal como estaba escrito en la palabra de Dios, el Señor resucitó. Un famoso entendido en la palabra de nombre Cecilio Arrastía, doctor experto en la Biblia, decía las siguientes palabras que una vez yo cité a este hombre y hoy lo voy a volver a decir. Dijo, refiriéndose al Señor Jesucristo, que Él, el Señor Jesucristo, dijo, la esquina de la historia donde Dios tiene una cita con el hombre. Mire qué frase esta, ¿verdad? Es una, ¿cómo le podemos llamar a esta aplicación en el idioma español? Es una metáfora, pero ¿qué metáfora? Se puede entonces afirmar con certeza, se puede afirmar categóricamente que Cristo Jesús hace la historia, porque el acontecimiento del nacimiento del Señor Jesús, todo su ministerio en la tierra y todo el calvario por el que atravesó, la oposición que tuvo, la forma como lo trataron, su entierro, su resurrección, que es lo más sobresaliente de todo esto, de todo el ministerio del Señor Jesús, junto con su ascensión, hace la historia. Y Jesús entonces podemos decir con certeza que Él es la historia. Y hay algo más, es sumamente interesante. Con su nacimiento, con el nacimiento de Jesús, la historia se divide en dos partes, un antes de Cristo y un después de Cristo. Para que eso ocurriera solamente en el nacimiento de Cristo pudo hacerse. Ningún acontecimiento, por muy relevante que sea de un humano, puede hacer eso en la historia, dividir la historia en antes de Cristo y después de Cristo.
Y otro hombre estudioso de la palabra de Dios, refiriéndose a la historia, el nacimiento de Jesús, dijo, refiriéndose siempre al tema que estamos tratando, dijo que habían tres eventos fundamentales y que en el registro de la historia que conoce la humanidad hasta hoy en día no hay otros eventos como estos tres que mencionó él. Son los tres eventos más grandes de la historia que hacen a la historia. Dice que son, número 1, el nacimiento de Jesús, número 2, la muerte de Jesús y número 3, la resurrección de Jesús. Porque sin resurrección del Señor Jesucristo, si Cristo no hubiese resucitado, en vano sería todo. No sabemos, no entendemos cómo sería la humanidad hoy en día. Este mundo, este planeta sería un caos tremendo y no habría ninguna esperanza para nosotros los humanos. Por lo tanto, esta sexta palabra es una revelación divina de que aún el momento más cruel en el Calvario formaba parte del plan perfecto de redención de Dios, ofrecido a la humanidad en la persona del Señor Jesucristo. Esto ya estaba en la mente infinita y eterna de Dios. Todo, absolutamente todo lo planificado por Dios se cumplió sin que faltara nada, sin que sobrara nada, sin que en el proceso fallara algo. Todo estaba muy bien elaborado, perfectamente cumplido. Todo se cumplió a la perfección, aunque muchos querían distorsionar la historia, acusando al Señor Jesucristo de autonombrarse Dios y tantos comentarios en contra del ministerio del Señor Jesucristo. Se reafirma, se cumple aquí aquellas palabras del Señor que encontramos en Apocalipsis. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 1 versículo 11 y también en Apocalipsis en el capítulo 21 versículo 6. Por favor, lean conmigo. Apocalipsis capítulo 1 versículo 11 nos dice: Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Nosotros no tenemos alcance para explicar con detalle el significado de yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. ¿Qué hay entre el primero y el último? ¿Qué hay entre el alfa y la omega? Estas primeros nombres son letras del alfabeto griego, ¿verdad? La primera alfa y la omega la última. El primero y el último, dice el Señor. Y lo ponemos aquí lo dejamos con puntos suspensivos porque para el Señor no hay inicio en su vida, ni hay un final en su vida. Jesucristo es desde la eternidad y hasta la eternidad. No lo delimita el tiempo ni el espacio. Para Él es la eternidad que nosotros no entendemos, ni antes ni después. Y en Apocalipsis capítulo 21, versículo 6, la Biblia nos dice: y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¡Qué palabras! Hay algunos religiosos, diríamos, en la actualidad,
algunos pastores que se dicen pastores que utilizan esta palabra, esta frase que se encuentra en este versículo que acabamos de leer, que dice hecho está, para referirse a que en sus prédicas dicen que ellos hacen milagros, invocando la palabra de Dios en enfermedades, en sufrimientos, en casos adversos en algunos miembros de la congregación, y para referirse de antemano a las curaciones que ellos hacen para recaudar más fondos, toman esta frase hecho está el milagro, pero aquí no se refiere a eso el Señor Jesucristo. Busquemos en el libro de Colosenses capítulo 1, versículos 15, 16 y 17. Vamos a leer esta cita bíblica que es un refuerzo para lo que estamos diciendo. Dice así la palabra: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Jesús es principio y fin, primero y último, causa y efecto, antes y después de todas las cosas. Por eso, y solamente Él puede decir, consumado es. Cristo tiene la autoridad que reúne todos los requisitos, esa autoridad sobre la creación, sobre la humanidad y sobre todo lo que Dios hizo, lo que el Padre hizo. Y por lo tanto, Él y solamente Él reunía los requisitos para ir a la cruz y hacer esa obra redentora de Dios, del plan eterno de Dios, a favor de la humanidad. Solamente Él tiene los requisitos, y en esa época tenía los requisitos necesarios para poder expresar esa frase consumado es. Ningún ser humano, ningún objeto, ninguna cosa creada por el hombre puede llamarse consumado es, o puede decir, o puede tener requisitos para pronunciar y referirse en esos términos a la obra consumada por el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Todo, absolutamente todo en Él, en Cristo, se consumó. Quedó hecha la obra ahí en la cruz del Calvario. Y lo que aún para nosotros hoy en día no es porque la limitación de nuestro entendimiento es grande, en Él y solamente en Él todo ya fue hecho. Es muy, pero muy significativo que en un solo día, el de la crucifixión del Señor Jesús, se cumplieron alrededor de 33 profecías que las encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Y en esta ocasión queremos leer, les voy a dar algunas citas bíblicas que no nos va a alcanzar para leerlas todas, pero vamos a leer en el libro de Isaías, en el capítulo 53, vamos a leer los versículos del 3 al 7.
Pero las otras citas bíblicas las encontramos en Génesis capítulo 3, versículo 15, en el Salmo 22, en el Salmo 69, en el Salmo 118. Y ahorita en este momento vamos a leer por la relación íntima que tiene esta profecía del libro de Isaías, capítulo 53, y les voy a suplicar que me acompañen en esta lectura. Es sumamente interesante todos los 12 versículos que tiene este capítulo 53, pero en esta ocasión vamos a leer solo del versículo 3 hasta el 7, inclusive. Dice la palabra: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. A lo largo de todo el Antiguo Testamento, las profecías mesiánicas son señales, luces, son avisos que alumbran el camino de la salvación de la humanidad. Las profecías mesiánicas señalaban, oiga bien, la descendencia del Señor Jesucristo, la fecha de su aparición, el lugar de su nacimiento, la virginidad de su madre, su nombre, la traición por uno de sus discípulos, su muerte en la cruz, sus manos traspasadas por los clavos, su sufrimiento y la humillación a que fue sometido, las injurias experimentadas por el Señor, las calumnias de sus enemigos, la etnicidad, o sea, el origen de sus verdugos, su resurrección, la sepultura, etcétera, un largo etcétera aquí. El ministerio del Señor Jesucristo no tuvo ni tiene casualidades fortuitas, cosas que vienen del azar, ni coincidencias, sino que es el cumplimiento profético de la voluntad de Dios, de la voluntad divina. Juan 19, versículo 28 nos lo dice. Para que la escritura toda se cumpliese, dice Juan. La expresión se cumpliese procede del griego teleió, doble O al final. En el mismo versículo 28 del capítulo 19 leemos lo siguiente: sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, es en el griego teleo, es decir, todo, dice que todo en la trayectoria del Calvario y toda la obra del ministerio del Señor Jesucristo era un cumplimiento profético que incluye la finalidad del ministerio de Cristo, como era unir, entrelazar en Él, en su persona, a Dios y al hombre. Ese era el objetivo fundamental. Todos los beneficios incluidos, ofrecidos en la salvación, se han hecho posibles mediante la muerte expiatoria,
y vicaria del Señor Jesucristo. Estos beneficios que muchos no los conocemos nosotros, solo los gozamos, nos beneficiamos de ellos, de las grandes bendiciones que el Señor nos da. Repito, estos beneficios incluyen fundamentalmente el perdón de los pecados, la justificación que el Señor hace de personas como los pecadores que somos nosotros, inmerecedores de semejantes bendiciones, reconciliación, la adopción, la intercesión, iluminación, la resurrección, la glorificación, la santificación, la propiciación, la regeneración, etcétera, etcétera. La muerte del Señor Jesucristo no fue una muerte de un mártir, como suele ocurrir con algunos seres humanos. Su muerte fue expiatoria y redentora fundamentalmente. Nos lo dice Juan en el capítulo 10, versículos 17 y 18. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, dice el Señor. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice. Y Filipenses capítulo 2, versículo 8 dice, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como hombre humillado y en obediencia, llegó a morir en la cruz. El Señor Jesucristo sí es el ejemplo para la humanidad en cuanto a obediencia. El Señor no fue a regañadientes a hacer semejante sacrificio que Él ya lo conocía de antemano, ya sabía para qué había venido al mundo. Y fue tan obediente que no quedó nada sin incluir en lo que estaba trazado ya por el plan divino de Dios. Consumado es, la frase consumado es, estas dos palabritas no son palabras de un Cristo derrotado, sino de alguien único, Dios, Jesús, que venció. Eso son palabras, esta frase consumado es, son palabras de un vencedor hasta en su totalidad. No son palabras de un fracasado, sino de un vencedor. No son palabras, consumado es, no son palabras de alguien que muere involuntariamente, sino de alguien, de ese uno único que está dispuesto a morir voluntariamente. No son palabras de alguien víctima de un accidente histórico, sino de uno que responde en plena obediencia, absoluta obediencia, a un acto soberano y exclusivo de un plan perfectamente trazado dentro de la soberanía de Dios. Es un grito de victoria. Consumado es un grito de algo glorioso que se terminó a la perfección, que se hizo con todos los requerimientos preestablecidos. Consumado es una señal de triunfo indiscutible, irrebatible, histórico hasta lo sumo. Es una meta alcanzada. Consumado es un fin realizado, hecho a la perfección. Es una cumbre escalada, podríamos decir, allá hasta la cima, sin nada que quedara por fuera. Es un objetivo completado, es un logro sin precedente en la historia. Cristo en la cruz del Calvario consumó todo en favor de la humanidad, todo por nosotros. Fue hecho
a la perfección para que la humanidad entendiera y le buscara. Pero mire, el consumado es, en la cruz del Calvario, ahí en el consumado es, ya el hombre, a partir de ese momento, y cuando resucita el Señor Jesucristo, ya no hay nada, absolutamente nada más que el hombre pueda hacer con sus propios esfuerzos para alcanzar la salvación. Todo está hecho por el Señor Jesucristo. Cristo lo hizo en la cruz del Calvario. Y lo único que le queda al hombre hoy en día es reconocer a Cristo, recibir a Cristo en su corazón, reconocer el valor que tiene la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario. Genuinamente arrepentirse, pero genuinamente venir arrepentido a los pies del Salvador Jesús. Espero que el Señor nos dé oportunidad de obedecerle, que nos prepare mejor, que nos prepare, porque nos hace falta mucho para llegar a ser obedientes al Señor y poder transmitir estas ideas de la palabra de Dios, únicas ideas que salvan. Damos infinitas gracias en este momento al Señor que nos ha guiado, que nos ha brindado su palabra y que todos los que han escuchado hayamos sido bendecidos, hayamos sido fortificados en la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga, que el Señor les dé las fuerzas para poder seguir adelante en su camino. El Señor les bendiga. Hermanos, hermanas, hemos llegado al final del culto de este día. Los invitamos a que sigamos pendientes de nuestros cultos virtuales, especialmente en este programa especial de Semana Santa. Los invitamos a ver y escuchar el culto especial de Semana Santa correspondiente al domingo 4 de abril en ambas jornadas de la serie Las 7 Palabras de Cristo en la Cruz del Calvario. El tema para mañana será la 7ª palabra en 2 partes en cada uno de los 2 cultos que corresponden. Tendremos a nuestro hermano y querido pastor Luis Valdera desde República Dominicana de la Iglesia Convertidos a Cristo, quien nos estará impartiendo la enseñanza este día. Así que los invitamos a todos, que Dios les bendiga, hermanos. Hasta pronto.